el podcast de estudios de la palabra de Dios con el mensaje de la gracia de Dios. Ten tu Biblia a la mano y tu libreta de anotaciones. No te pierdas ni un episodio. Haz clic en el enlace para escuchar el podcast Grace 21 ahora mismo. Dale like, suscríbete y comparte con otros los episodios. Y ahora con ustedes Miguel Antonio. Buenos días y que el Señor te bendiga. Digo buenos días porque estoy preparando este episodio del día de hoy durante una mañana, una hermosa mañana aquí al norte de la ciudad de Ponce. Parte de lo que ves aquí, esta pared que es mucho más amplia, el tiro de la cámara no lo está cubriendo completo. Eso está sosteniendo, está aguantando la presión de millones de galones de agua, de millones de la represa Cerrillos en Ponce, al norte de Ponce, donde hemos hecho grabaciones en el pasado. Estoy en lo que se llama el Parque Huito Morales. Es un lugar muy bonito. Aquí vienen muchas familias. Aquí ahora mismo hay un gran grupo, me parece que son de escuelas elementales, donde hay muchos niños jugando, participando y pasándola súper bien. Y me pareció que si venía a esta esquinita aquí, y tuviera este panorama, pues entonces iba a ser más agradable a la vista y podíamos entonces continuar con el tema que estamos cubriendo, bastante serio, pero muy importante y relevante y bíblico, sobre los lobos rapaces, los anticristos, aclarando que hay un anticristo en particular que la Biblia describe en varias maneras, en Daniel, en Segunda de Tesalonicenses, Pablo menciona esta figura, y también obviamente en el libro de Apocalipsis se menciona el anticristo, uno que quiere sustituir a Cristo, hacerse parecer, va a engañar a la gente con señales y prodigios, no tan solo con lo que haga, que visualmente va a impresionar a la gente, pero el ataque que siempre ha tenido el enemigo es a través de atacar la verdad. ¿Cómo ataca la verdad? Pues con mentiras, con falsedades. Y con el pasar de los siglos, desde el Edén, cuando el enemigo prácticamente ahí empezó a poner en tela de juicio, en cuestionar la palabra de nuestro Señor desde tan lejos, desde antes que estuviera escrita la palabra, pues tenemos que entender que el enemigo ha estado insistentemente en este ataque y contraataque. Nosotros como hijos de Dios, aquellos que llevamos y queremos llevar la palabra de Dios, que es la luz y la verdad, porque la mentira se combate con la verdad, pues vemos en la Escritura que el Señor quiere que sepamos estas cosas, estemos alerta, crezcamos en ellas, estamos pendientes y ayudemos a otros, y también nos sirve, comienza beneficiándonos a nosotros, obviamente, que somos los que recibimos esta palabra primero, meditamos en ella, la aprendemos, la entendemos, y entonces la pasamos a los demás como señal de alerta, para mantenernos velando, sobrios, alerta con toda la armadura que Dios nos da, con el escudo de la fe y con la espada que es la palabra, y muchas otras partes que menciona Efesios capítulo 6, versículos del 10 hasta el 18. Vamos a tratar de dar conclusión. Y digo tratar porque siempre es con un asterisco. Terminamos una serie, porque ya habrás visto que me gusta hacer series de un tema y agotarlo lo más que podamos. Pero este tema siempre lo vamos a tener que visitar nuevamente, porque es de actualidad todos los días. La guerra no es por temporada, no es a veces, es diario que tenemos que estar pendientes a todos estos asuntos. Pero ya habrás visto, si has visto los demás episodios anteriores de esta serie sobre los anticristos, aquellos que se oponen a lo que es Cristo, a su verdad, a lo que tenga que ver con Dios, que atacan a la palabra de Dios, atacan a los que somos del Señor, atacan las iglesias. Eso siempre ha estado, hasta que salga eventualmente la figura del anticristo. Quiero hacer esa aclaración y enfatizar en ese punto varias veces para hacer la distinción. Pero la segunda parte del título de estos estudios es lobos rapaces, que también hemos visto en la Escritura que el Señor menciona estos lobos rapaces, que van a venir y atacar
la congregación, la asamblea, depende de cómo lo exprese la escritura, pero es donde se reúne la gente de Dios. No caigamos en el error de pensar de que porque estamos dentro de una iglesia que es cristiana y se abre la Biblia, el enemigo, hay un campo de fuerza como hay en las películas de ciencia ficción y no logra penetrar. Él entra, se disfraza, se hace pasar, falsos hermanos, falsos pastores, falsos maestros, porque esa es su estrategia y es constante y es insistente en esto. Pues nosotros, obviamente, como hijos de Dios, embajadores y soldados del Señor, tenemos que hacer esa fuerza de empuje, la última línea de defensa, que aunque la humanidad no lo reconozca, pero la última línea de defensa que le queda en este momento, en esta dispensación de la gracia al mundo, que está evitando que todo colapse, que sea peor de lo que está, y mire que está malo, es la presencia de la iglesia cuerpo de Cristo y el Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros, que está ahí como esa pared, como ese muro que se construyó enorme. Eso tomó mucho tiempo. El Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos le tomó varios años diseñar y preparar esta parte de este muro que está conteniendo una fuerza grande que quiere salirse de ahí. Si eso se rompe, pues entonces nos vemos en el cielo. Nos vemos más adelante. Pero se diseña pensando en muchos aspectos físicos, ¿verdad? La presión de pulgada cúbica y todas estas cosas que yo no las entiendo mucho, pero los ingenieros saben de lo que yo estoy hablando. Se diseñó con ese fin. El Señor nos ha dado a nosotros, y somos la iglesia cuerpo de Cristo, está ese muro aguantando. Y llevamos la verdad del evangelio, de la salvación, de la gracia, el mensaje de la gracia de nuestro Señor. Así de relevante es todo esto, pero no podemos terminar sin hablar de lo obvio, de los temas que yo sé que algunos de ustedes han dicho, Miguel, todavía no has tocado algunos temas que son muy recurrentes y se discuten mucho cuando se hablan de estas cosas, sobre tener cuidado de los peligros de estos lobos rapaces que quieren venir a atacar a la Grey, a los hermanos en la fe, al cuerpo de Cristo, a los creyentes, y también en la gestión de hacer esa destrucción, ese ataque violento, terrorista, espiritualmente hablando. También están evitando que las personas lleguen al conocimiento de la verdad. Los ciega el enemigo, como menciona también en Corintios el apóstol Pablo, ¿verdad? Tiene entendimiento, está ahí entenebrecido, está la ceguera y la gente no ve la luz. No ve la luz y no reciben la verdad. Y uno le habla y uno se pregunta, ¿pero por qué? No se les pega nada, como si tuvieran teflón, el material ese que tienen las sartenes, para evitar que las comidas se peguen. Pues ellos tienen como una especie de teflón y uno le habla verdades y le cita la escritura de muchas maneras amorosas, muy contundentes, a veces con un tono más alto, a veces con mucho tono amoroso, pero no les llega. Hay que entender que están, como tú y yo estuvimos una vez, lejos de estas cosas, ciegos y no entendiendo las cosas de Dios como las entendemos ahora. Primera de Timoteo, el capítulo 4. Estoy seguro que alguien dijo, por fin llegó ahí. Sí, va a llegar eventualmente, pero es que esto se va montando en piezas. Es como tener muchos pedazos de tela y los va uniendo, cosiendo con la misma escritura, que le da coherencia hasta ver un patrón, hasta uno entender que Dios está queriendo decir algo muy importante y muy relevante para ti y para mí, muy serio, súper serio, que tú y yo no debemos pasar por alto. Nos conviene saber estas cosas, entenderlas lo más posible, y siempre le pedimos al Señor, yo le pido al Señor por tu crecimiento espiritual, por tu madurez y sabiduría, inteligencia espiritual, como dice Colosenses el capítulo 1, y también la pido para mí, porque asumí esta responsabilidad tan especial y tan importante y tan... para mí es algo maravilloso yo tener este privilegio de compartir la palabra de Dios. La gente no tiene que estar de acuerdo conmigo, con mi parecer, pero si les inquieta averiguar más, a estudiar más estructuradamente y consistentemente la palabra de Dios, yo le doy alabanzas al Señor por ello. De eso es que se trata, no se trata de mí. Yo simplemente soy un vocero, una
una bocina de Dios, como tú también debes serlo, que llevamos la palabra de Dios. Pero para llevarla, tenemos que entenderla, tenemos que aprenderla, tenemos que trazarla correctamente, como dice el apóstol Pablo, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. El Espíritu dice claramente, capítulo 4 de 1 de Timoteo, dice el apóstol Pablo, le está dejando esta misiva de 2 al joven pastor Timoteo, su hijo espiritual. El Espíritu, o sea, el Espíritu Santo de Dios dice claramente, o sea, que no hay forma de que no se pueda comprender, a menos que las personas no sean del Señor, pues no lo van a entender. Que en los postreros tiempos, y los que estudiamos esto, pues entendemos que es cuando está ya las postrimerías de esta dispensación de la gracia. No necesariamente está hablando de los postreros tiempos como se leen para la tribulación y antes de la segunda venida de nuestro Señor, como dice Apocalipsis, Mateo 24, Mateo 25, Lucas 21 creo, y muchas otras porciones que hablan sobre esto. Que en los postreros tiempos algunos, gracias al Señor dice algunos, no dice todos, lamentablemente dice algunos, así que viene pasando, está pasando y pasará. Algunos apostatarán de la fe. Una persona que no es de la fe, una persona que no es creyente, no le puede aplicar el término de apóstata, porque no puede tornarse, que apostatar es tornarse de algo, ir en otra dirección, alejarse de un asunto, de un punto, de una posición, en este caso de la fe cristiana. Una persona se considera apóstata que estuvo en la fe cristiana y se alejó. Una persona que nunca ha sido de Cristo y está todavía en condenación, perdido, ¿verdad? Muerto espiritualmente, en pecados, delitos y pecados, que no se ha reconciliado con Dios, no puede apostatar de lo que nunca tuvo. Hay que hacer esa aclaración. El peligro está cuando son gente en la fe que se van de la fe, que renuncian a la fe, que ha ido pasando. Has visto algunos recortes de periódicos últimamente de personas que eran autores muy famosos cristianos y de momento ahora renuncian a ser cristianos y abrazan otros caminos de vida. Otros que estaban en ministerios de adoración, otros que eran pastores, cosas escandalosas y sumamente serias, pero que lamentablemente es evidente de que el Señor ve las cosas de antemano y las advierte para que sepan que la palabra de Dios es viva y es eficaz, que la palabra de Dios es útil y te dice que no debe ser ignorada. Esta palabra no debe ser ignorada. Nos está diciendo que algunos van a apostatar de la fe. ¿De cuál fe? De la fe en Cristo, de todo lo que tiene que ver con el Señor, con la palabra, con el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, Espíritu Santo, la Biblia, todo, la salvación, todo, la cruz. Van a apostatar, van a alejarse y tan pronto se alejan de lo que es verdad, solo queda mentira. No hay otras verdades, no hay verdades paralelas, similares. Nada que se puede comparar a la verdad expresada por el Señor. Lo siento, pero es así porque la Escritura así lo comprueba. Solo hay un camino, solo una verdad, solo uno que nos lleva a la vida. Es Jesucristo el Señor, así Dios el Padre lo ha querido. Tratar de hacer otra cosa, otra ruta, otra ventana, otra puerta, otro camino, ¿verdad? Eso se llama religión. Y eso es peligroso porque Dios no está ahí. Ahí lo que está es el enemigo presentando una alternativa que a mucha gente les resulta más atractiva, más interesante porque es más ajustado a su parecer, a su manera a su cosmovisión y a sus intereses personales. Y dice, apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores, porque si apostatan de la fe y se alejan de la fe de Dios en Cristo y de la verdad de su palabra, pues lo que queda es que engaño, mentira, dice espíritus engañadores. Así que hay más de uno que está trabajando para el enemigo, para Satanás, y andan por el mundo, han andado por el mundo por siglos y están en este segundo y en mañana también estarán lamentablemente hasta que todo se concrete y el Señor cumpla cabalmente toda su voluntad y su palabra, porque así será. Al final Dios gana, no importa cómo la gente lo quiera ver, Dios va a ganar, Dios va a ganar. Entonces, dice, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué más claro que eso? Doctrinas es enseñanzas. Dios tiene su doctrina de su palabra, la doctrina de Cristo, la doctrina de la salvación, de la cruz, de la justificación,
la doctrina de Dios, de la palabra de Dios, de su gracia maravillosa, de toda su verdad que está ahí, el consejo de Dios, toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero el enemigo quiere traer lo suyo, quiere traer su propia semilla y sembrarla en el mismo terreno donde Dios siembra su semilla en el mundo. Y se lo presenta a la gente, a sus corazones, a sus mentes, a su entendimiento, para que conozcan estas cosas. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué hace el enemigo? Ataca eso. Dios presenta luz, el enemigo oscuridad y tinieblas. Dios presenta la verdad, el enemigo engaño. El Señor tiene a sus embajadores evangelistas. El enemigo tiene espíritus engañadores que traen ¿qué? Doctrinas, enseñanzas de demonios, casi nada. Recuerden, diablo solo hay uno, Satanás solo hay uno. Los que trabajan para él son demonios. Así como Dios es Padre, está el Hijo, Jesucristo, el Espíritu Santo, y hay ángeles al servicio del Señor. Está todo un ejército. Y tiene sus comandantes, y tiene al arcángel Miguel como el jefe de todas estas huestes celestiales, que cuando Dios da órdenes, ellos obedecen de inmediato, son fieles al servicio de su creador. Los demonios estaban en esa misma posición, pero se fueron, siguieron el enemigo, a Lucifer, que ahora lo conocemos como Satanás, y está esta guerra espiritual llevándose a cabo desde hace muchos, muchos siglos. ¿Qué sucede? Vamos a seguir leyendo el versículo 2, estoy en 1 Timoteo capítulo 4. Por la hipocresía de mentirosos. Si la hipocresía de por sí es una palabra que es mala, y usted le añade un agravante de hipócritas mentirosos, ahí no hay nada bueno, ni un chispito de bueno, ni una poquita de bueno. Son hipócritas, o sea, doble cara, y mentirosos, están trayendo mentiras, que teniendo cauterizada la conciencia, porque ya no perciben nada, ya no están sensibles a las cosas, porque cuando algo está cauterizado, ya eso creó como un callo. Esa parte como que se durmió. Y cuando estamos hablando de la conciencia, ¿verdad? Teniendo cauterizada la conciencia, esa capacidad que Dios le ha dado al ser humano, que aunque no sea creyente, fíjese, es interesante cuando hay personas que ni siquiera son creyentes y notan cuando algo les parece injusto, cuando algo les parece malo, cuando algo les parece, eso como que no está correcto. Ellos no saben de dónde viene, pero es por el diseño que Dios hizo en el ser humano. Pero para tener un mejor y más amplio entendimiento de estas cosas y ponerle nombre a estas cosas, tienen que creer para ser nuevas criaturas en Cristo. Y viene el Espíritu Santo de Dios y entonces uno empieza a comprender la palabra de Dios porque Él quiere darse a conocer a través de la palabra. La creación nos habla de Dios. Esto no puede ser un accidente. El mero hecho de que yo estoy aquí hablando contigo con toda esta tecnología que está detrás de todo esto, esto no es un accidente. ¿De dónde salió esto? ¿Verdad? Usted entra a un cuarto, como escuchaba hace poco una persona dar un ejemplo, y hay un montón de cajas de pizzas, ¿verdad? A mí me gustan las pizzas. A lo mejor a ti te gustan, otros no, pero es por un ejemplo, ¿verdad? Permíteme el ejemplo. Y entras a ese cuarto y ves las pizzas. Y miras y abres las cajas y dices, oye, son cajas que dicen pizza y tienen pizza adentro. La pregunta es, obviamente, ¿quién las trajo? ¿Quién cocinó esto? ¿Quién lo preparó y lo trajo hasta aquí? Tiene que haber alguien que haga la entrega, ¿verdad? Y cuando uno ve toda esta creación y todo este diseño, no, hay demasiada evidencia contundente alrededor de nosotros. Esto no es un accidente, porque sería tremendo accidente donde no hay nadie observando esto. Si fuera una especie de experimento, un experimento sin monitoreo, sin que nadie esté pendiente al experimento, entonces no nos debe sorprender que al final todo termine en nada. Pues entonces va a haber un accidente nuclear o un cataclismo, va a venir un cometa y va a traspasar la Tierra por la mitad y se acabó la humanidad y ahí quedó todo, es irrelevante. Gracias al Señor que no va a ser así, aunque viene cielo nuevo y tierra nueva. Pero aquellos que niegan la verdad, como dice la famosa frase, que no hay peor ciego que el que no quiere ver, eso es bien peligroso. Ahora, el enemigo quiere lanzar ¿qué? Mentiras, doctrinas de demonios, engaños. Dice, la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. Y hoy día hay tanta gente que convive. Ya es tan normal que hasta personas que son creyentes o dicen que son creyentes consideran que está bien. ¿Qué tiene de malo? Eso es simplemente un papel. Es que hay más detrás de todo ese gran compromiso.
de esa creación del matrimonio que Dios quiere que se haga correctamente. Que haya amor de parte del esposo, que haya respeto de parte de la esposa, que haya honra de parte de los hijos a los padres, cuando estamos hablando de la familia, y que los padres no exasperen a sus hijos. La fórmula de Dios para la familia, cuando Dios habla de que el hombre trata a la mujer como un vaso frágil, tiene mucho interés de que las cosas se hagan bien, de que haya amor entre nosotros, respeto, que haya protección, cuidados, atenciones. La familia es bien esencial, es la base fundamental de la sociedad. Y si la familia se destruye, se va a reflejar ¿dónde? En la sociedad, no en balde tú ves las cosas que están pasando. Muchas de las personas que están a tu alrededor, posiblemente a ti te ha sucedido, espero que no, pero si sucedió, bueno, el Señor te ayuda a ti y nos ayuda a todos nosotros en todas nuestras vicisitudes, retos y conflictos y traumas que tenemos en la vida. Pero el hecho de que hay tanta familia disfuncional, rota, afectadas por divorcios y entre muchas cosas que están afectando a las familias, se está reflejando en una sociedad que está resquebrajada, fracturada, no funcional. Y por eso los gobiernos se rompen la cabeza tratando de venir con programas, desarrollando dentro de los programas que crean, tienen que hacer otros programas más y tratando de ver cómo pueden arreglar la humanidad, porque ven que hay algo malo en la humanidad. La policía atiende la criminalidad, las cortes atienden los casos que suceden, que traen ante ellos, las cárceles están llenas, y todo eso nos está diciendo que algo anda muy mal en la gente. Pero el Señor por eso trae su luz y trae su salvación para que la gente viva distinto. Y las familias pueden ser rescatadas si se dejan ser rescatadas por el Señor de la familia. Amén. Así que dice, prohibirán casarse, menospreciando eso tan hermoso que es el matrimonio, el casamiento, ese compromiso que hacen dos personas ante Dios y ante testigos de llevarlo a cabo. ¿Qué tiene de malo entonces? ¿Verdad? Pero otros dicen, no, está bien como estamos. Y siempre tienen una puerta abierta por si acaso hay que salir corriendo. Eso es bien difícil, que haya una total seguridad y garantía de las partes involucradas en estas relaciones que son un tanto frágiles. Pueden cambiar en cualquier segundo. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Y cuánto no se ha hecho? O sea, prácticamente se ha hecho una religión de las comidas. Y hay estilos de vida de comida y aquel se molesta si aquel come carne, aquel se molesta si aquel solamente come vegetales. Y entonces, no, pues yo tengo que cuidar mi cuerpo. No tienen a Dios, no tienen más nada, no fuman, no consumen alcohol, que eso es bueno, tener una vida buena y proteger el cuerpo que Dios nos ha dado. Pero entonces se les va la mano y son tan fieles y son tan apasionados a estos asuntos dietéticos, pero cuando tiene que ver con la parte espiritual, que es el alimento fundamental, importante y relevante de nosotros, que Dios quiere que lo atendamos, no, eso no importa. Pero lo llevan a extremos. Hay culturas, hay religiones que todo se basa en dietas. No, porque la Escritura dice, y no comas aquello, no comas lo otro, o sea, bien legalistas. Y para eso sí, se llenan y buscan todos esos textos y tratan de con eso crear un pretexto y con eso crean una industria y crean denominaciones y Padre amado, que me sorprende grandemente que hemos llegado tan lejos, todavía hay humanidad con tantas cosas que hacemos. Pero quiero que sepas que la Escritura habla de todas estas cosas que van en contra de la gente, ataque directo del enemigo hacia la humanidad, que se disfraza de muchas formas. Y el ataque no es tan solo afuera, el ataque está dentro de la iglesia, cuerpo de Cristo. Él no se va a alejar de donde están. Él nos aborrece, el enemigo nos aborrece, odia el mensaje de la gracia. ¿Cómo no lo va a atacar? Si el mismo Jesús estuvo detrás de él en aquel encuentro en el desierto cuando Jesús comenzó su ministerio. Terrenal, obviamente. Estamos hablando de los evangelios. Y así otros profetas han sido atacados y hasta el día de hoy siguen los ataques y hay brujos, hay espiritistas, hay santeros, hay gente que está en todas estas cosas de maldad, de oscuridad. Pero también se cuelan con bastante de cosas bíblicas, pero con un chispito de cianuro, de veneno, suficiente para aniquilar a una persona espiritualmente y desviarlos de la verdad.
Esto es muy claro y es muy serio, y la palabra está diciéndonos algo al respecto con estos lobos rapaces, con estos anticristos. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, de todo lo que viene de Dios, ¿verdad? Si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que si alguien quiere, simplemente determinó por asuntos de salud o de conciencia propia y dice, no, no voy a comer carne, voy a quedarme comiendo este tipo de alimentos, y otro dice, pero yo quiero dentro de mi dieta tener carne, porque me gusta la carne, y ninguno de los dos está mal. Es una determinación, pero cuando estamos hablando de los asuntos de Dios, que sea la manera de Dios. Y no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y la gracia me permite a mí unas libertades en el Señor y en su palabra, siempre considerando respetar al prójimo, no ofenderlo, no hacer algo para indignarlo. Él debería hacer lo mismo para conmigo, pero yo tengo que asumir mi responsabilidad como tú tienes que asumir la tuya. Y mostrar un buen testimonio para con los demás. No le vamos a dar pie ni excusas para que se agarren de algo para atacar o cuestionar nuestra fe o cuestionar al Señor y su palabra. No, no demos pie a eso. Ya hay bastante gente haciendo esos disparates. Ahora, hay más en la Escritura. Estoy seguro que debe estar diciendo, ve a 2 de Timoteo. Vamos a 2 de Timoteo, el capítulo 3. Este tipo de tema que yo, como ya te dije, sé que es importante, es bíblico, viene de parte del Señor y no debe ser ignorado, es difícil. Es difícil porque yo no quiero, y voy a hacer un alto en este punto, un paréntesis, para entonces seguir, vayas buscando 2 de Timoteo capítulo 3. Tú y yo tenemos que tener cuidado las iglesias donde uno vaya a ser parte de ellos o donde uno vaya a visitar, etcétera. No quiero que nadie pretenda, no es mi intención, crear una especie de paranoia de que la gente diga, mira, no vayas a ninguna iglesia porque las iglesias tienen unas doctrinas más raras y ten cuidado porque las doctrinas de demonios, falsos maestros, falsos pastores, todo este tipo de cosas, los lobos rapaces, pues mira, para que no me pase, pues no me voy a la iglesia y me quedo en mi casa. No, tampoco es así, porque congregar no es importante, pero hay que buscar donde se esté presentando la palabra como debe ser, donde haya esa responsabilidad de quienes, el pastor, los maestros de Biblia, todos, a los que llevan la palabra, lo estén haciendo como el Señor quiere que se lleve a cabo, siempre aclarando a la congregación que ellos tienen su responsabilidad de crecimiento espiritual y de discernimiento y de trazar la escritura. Pero yo no quiero con este estudio ni con ningún otro estudio a decir, crear una paranoia, decir, uy, tengo miedo, no voy a ir a ninguna iglesia. Todas las iglesias son malas. No, yo no estoy diciendo eso, que quede claro y quedó grabado en este episodio. Pero de que tenemos que estar alerta, que no podemos simplemente entrar a un sitio porque dice, me ha pasado con muchas personas y ellos lo hacen con buena intención, pero yo he captado esto. Y van por ahí y dicen, pastor, estaba visitando tal sitio, andaba por tal país o por tal estado en Estados Unidos o en tal pueblo en Puerto Rico, y me dicen, vi una iglesia que decía, Iglesia de la Gracia. Ahí había una iglesia de la gracia. No, es que tiene el título en el nombre que escogieron. Si es una iglesia de la gracia, es si son dispensacionalistas, si llevan el mensaje de la gracia, si la trazan, si le dan el crédito a las cartas del apóstol Pablo que Cristo le dio al apóstol para nosotros, para la iglesia cuerpo de Cristo, para este tiempo. Haciendo esas distinciones que Dios ha ido tratando al hombre de diferentes maneras, en diferentes tiempos. ¿Verdad? Si no hacen eso, entonces simplemente tiene el título de gracia, pero no necesariamente es una iglesia de la gracia. ¿Entiendes? Y muchas personas van por ahí y dicen, mira, una iglesia que es cristiana porque dice iglesia de Jesucristo o algo así, pues tiene que ser una iglesia cristiana, pero están predicando la palabra como es. Tengamos discernimiento. No todo lo que brille es oro, dice una frase no bíblica, pero que mucha gente entiende en la mayoría de las culturas del mundo. 2 de Timoteo, el capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3. Pablo le dice en esta misiva a Timoteo, también debes saber esto. Y mire que le ha dado mucho material desde Timoteo 1 hasta este punto.
Y le dice, también tienes que saber esto. Yo no sé si Timoteo cada vez que leía esto estaba bien entusiasta o cada vez ponía la cara más de preocupación de que, wow, que muchas cosas tengo que estar pendientes, porque él iba a estar a cargo de una congregación de la gente de Éfeso, si no me equivoco, ¿verdad? Dice, también debes saber esto, que en los postreros días, en otro lado dice postreros tiempos, aquí vuelve a decir postreros días. Postreros son como finales, finales de algo. Entendemos que debe estar hablando de lo último, de lo que es la dispensación de la gracia, que nosotros no sabemos cuándo es que va a cortar, cuándo es que ya el Señor viene y nos toma y tenemos la cita en las nubes en el aire. Yo no sé cuándo es. Puede ser en 5 minutos, puede ser en 500 años más. No sé, han pasado 2000, poco más de 2000 años. Y Dios es muy paciente. Esta dispensación ha durado muchísimo tiempo, con puertas abiertas de gracia y de salvación para todo aquel que quiera recibir la salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree que Cristo murió por tus pecados. Fue a la cruz, derramó su sangre preciosa, inocente, tomando nuestro lugar. Entrega su vida en la cruz, muere, es sepultado y resucitó al tercer día, como bien dicen las Escrituras. La salvación viene por la fe puesta en Cristo y solo en Cristo para ser justificados delante de Dios y ser adoptados y reconciliados con Dios. Es que no hay de otra. Cristo es camino, verdad y vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Él dijo, yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy el pan, yo soy el agua. Ignorar a Cristo y rechazarlo es el error más grande que una persona pueda cometer en su vida. En la vida se cometen muchos errores, pero rechazar a Cristo es el error que es el número uno de todos, porque define tu futuro y tu eternidad y tu relación delante de un Dios santo y perfecto que te está amorosamente presentando salvación por gracia, no por obras. No hay nada que tú puedas hacer para ganarte esta salvación. Él la ofrece por medio de Cristo. Todo esto es bien importante y lo enfatizamos en casi todos los episodios en la medida que el Señor nos lo permite, de acuerdo al tema que estamos presentando. Y gracias nuevamente por tu tiempo tan valioso. Así que dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El tema se parece a uno que menciona Pablo también en Efesios, ¿verdad? Porque los días son malos. Tiempos peligrosos. Porque habrá hombres, y escucha esto se escribió hace poco más de 2000 años. Mira la precisión de la Escritura y cómo el Señor sí conoce a la gente. Cómo conoce a la humanidad. Cómo Él sabe el futuro y se lleva a cabo. Porque va a ser así, escrito está. Habrá hombres amadores de sí mismos, o sea, narcisistas. ¿Tú has visto eso últimamente? Yo creo que no ha habido una generación más narcisista que la que estamos viendo hoy día. De verdad que es increíble lo que se ve. Avaros. Y estos aspectos de avaros tienen que ver con aspectos financieros y de amor al dinero. Vanagloriosos, que se jactan. Y que mira qué grande yo soy. Soberbios, que enfrentan, a mí no hay quien me diga lo que yo tengo que hacer. Blasfemos, que le faltan el respeto a todo lo que tenga que ver con Dios y su palabra y su verdad y su carácter y su persona. Blasfemos, desobedientes a los padres. Está pasando hoy día. Viene pasando hace tiempo, pero hoy día tú lo ves. Desobedientes a los padres. Y usted sabe, una de las personas que está notando un cambio bien grande en la gente, los maestros. Hay muchísimos maestros dejando el magistrado, no pueden dar clases porque dice que no pueden ni con los niños de hoy ni con los padres de hoy. Lo dicen, muchos están renunciando, tienen una vocación, quieren enseñar, pero se les está haciendo bien difícil por las actitudes que están viendo. Pero aquí estamos hablando de hombres, estamos hablando ya de gente grande, pero se está viendo desde por algún lado empieza, ¿verdad? Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Qué poca gratitud hay, todo el mundo cree que se lo merece todo. No digo todo el mundo, eso está mal de mi parte, no puedo generalizar. Pero hay mucha gente ingrata. No aprecian lo que tienen. Dice, esto me lo trabajé yo. Y la ropa que tienen, la comida que tienen, el aire que respiran, la naturaleza, la familia que tienen, el cerebro que tienen, el intelecto, los dones, talentos, habilidades que Dios les ha dado para poder tener un oficio, para aprender algo, para tener un hogar, una casa y tantas cosas. Lo dan como que esto yo me lo merezco y yo me lo gané. No, perdóname, pero no. Así no funciona esto. Hay que ser agradecidos al Señor.
el dador de la vida y creador de todas las cosas. En el rato que llevo aquí, por aquí han pasado mariposas, aves, está esta vegetación, está ese sol poderoso, esa estrella que quedó ahí ubicada. La Tierra está en un punto preciso para que la vida en la Tierra se pueda dar. Si nos movemos un poquito más lejos, nos congelamos, un poquito más cerca, nos quemamos. Eso no es un accidente o una casualidad. Qué pena que sea tan evidente Dios y la gente no lo pueda ver. No lo pueda ver. Es que tampoco lo buscan, ¿verdad? Impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes. Tiene que ver con temperamento, supongo, ¿verdad? Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Escrito está. Qué descripción y qué radiografía de tanta gente que ha habido, tanta gente que hay y que lamentablemente el Señor sí tarda un poquito más en venir, tanta gente que habrá con esta actitud. Te lo he dicho en el pasado, te lo reitero en este punto. No estén buscando eclipses, ni señales en los cielos, ni cosas así para indicar que estamos en postreros tiempos o algo así. No. Tú quieres saber cuán adentro estamos de este juego y cuán cerca estamos de que Dios haga algo, que dé su próximo paso. Mira la actitud de la gente. Mira la actitud de la gente y mira cómo está también la iglesia cristiana hoy día en muchos lugares. Escucha lo que predican. Escucha los escándalos que están sucediendo en ella. Te estoy hablando de lo que nos compete a nosotros como creyentes. Allá los que están en religiones y en cosas así, sectas y falsas y todo, porque yo no conozco ninguna secta que sea buena, que están en estos grupos que da un indicativo de cómo está la humanidad y cómo Dios en el pasado ha intervenido, ha hecho algo al respecto. Todo se va acumulando, pero ese día se acerca. Nosotros simplemente tenemos que estar, mira, como yo estoy aquí, en la luz. La luz me permite ver a mí y a ti todos los detalles. Aquí yo noto unas cosas, aquí hay un cuerpo de agua, es una salida que tiene la represa. Aquí detrás hay una compuerta para dejar salir a veces cuando el lago está demasiado lleno, porque ha llovido demasiado, tiene que dejar salir caudal para que no se rompa la estructura, ¿verdad? La pared que se creó para contener todos esos millones y millones de galones de agua. Y entonces libera la presión aquí cerquita donde yo estoy. No sé si llegas a escuchar en el fondo como una especie de chorrito de agua que va cayendo, es algo que está sucediendo ahí detrás. Pero uno mira alrededor, uno dice, es que no, esto no es un accidente, Dios es creador. Veo diseño en la creación, tiene que haber un diseñador. Veo leyes en esta creación, la ley de la gravedad, la ley de la termodinámica, el calor, el frío. Tiene que haber un legislador, esto no puede ser un accidente. Pues déjame buscar quién es, déjame conocerlo y déjame escuchar lo que Él tiene que decirme. Dios tiene algo que decirnos todos los días porque Él quiere lo mejor para ti y para mí. Versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad, parecerán una cosa. Y dice de piedad, se ven buena gente, se ven piadosos, se ven santos, se ven muy espirituales. Pero es una apariencia, dice, tienen una apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice, a estos evita. Aléjate de ellos, porque nos pueden contaminar. Son lobos rapaces y los lobos lo que hacen es que consumen, destruyen, van tras una presa. Y en el fondo no son de Cristo, son anticristos. Dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. ¿Y cuánto aprovechamiento no ha habido de gente hacia la mujer en lugares llamados de cristianos o espirituales o iglesias, etcétera? Dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Aquí está diciendo algo muy serio, muy delicado hacia este tipo de mujer que hay en las congregaciones. Y de la manera que Janes y Jambres, y ahí por fin sabemos los nombres de aquellos que enfrentaron a Moisés. ¿Se acuerdan cuando Moisés con su vara? ¿Verdad? Ellos tiraron, Moisés la vara, que Dios le dio la orden,
la vara se convirtió en una serpiente. Janes y Jambres, que eran los que trabajaban para el faraón, tiraron sus propias varas, que también se convirtieron en serpientes delante de todo el mundo, con la gran diferencia que la vara de la serpiente de Moisés, que es la de Dios, se tragó la de ellos, diciendo, ok, tú lo que puedes hacer es una imitación. Lo más que puedes hacer una imitación, un facsímil razonable, pero nunca es la verdad, nunca es lo genuino, nunca es lo puro, no es lo que viene de Dios. Siempre lo de Dios va a prevalecer. Dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. No quieren, este tipo de individuos no quieren la verdad, la resisten, no ceden a ella. Tiene que ser como ellos digan, por sus propios planes y maquinaciones e intereses. Dice, estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, y cuando algo se corrompe, se dañó. Ya no es puro, se adulteró, se envenenó. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, pues no tienen nada que ver con la fe en Cristo, se alejaron de la fe. Están escuchando otra cosa, ya no son del Señor, en el sentido estricto de que ya no quieren las cosas de Dios ni de Cristo. Crean su propia verdad, una verdad paralela, de mentira, para seguir su propio plan y agenda. Y cuando creen que ya están llenos de la verdad, ya yo lo sé todo, y no siguen aprendiendo, se mantienen en el error que estén, y no tan solo eso, que arrastran a los demás en su error. Y se consumen ellos y consumen a otros. Ese es el peligro de esto. Versículo 9, más no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Aquella insensatez de antes, aquella insensatez de los tiempos antiguos, de todo lo que se ha enfrentado a Dios, de Janes y Jambres, que son representación de aquello que quiere imitar a Dios, pero no es genuino de Dios, que parece religión, ¿verdad? Yo tomo esto con mucho cuidado. Para mí la cristiandad no es religión. Religión puede ser cualquier cosa. Yo puedo hacer una religión hasta de esa flor que está ahí. Y si alguien me cree en mi locura y me sigue, entonces esa persona es doblemente más peligrosa que yo. Y eso es lo que está pasando. Usted ve cuánta gente sigue a toda esta gente. Usted ha visto cuántos los siguen, cuántos los creen, cuántos se sacrifican por ellos porque ven que creen que son de Dios. Son hombres de Dios, son mujeres de Dios. ¿Y cómo tú lo sabes? Porque mencionan a Dios en su palabra, como aquel famoso astrólogo de Puerto Rico que mencionaba a Dios y el amor a tanta gente, y la gente, ay, qué bueno, y lo buscaban y le consultaban. ¿Ustedes creen que eso era del Señor? Pero para mucha gente sí. Y si uno viene y lo señala, dice, cállate, criticón, ustedes están criticando todo el tiempo, chojos de hipócritas y todo. Y entonces ahí empieza esta guerra que ha venido desde hace tiempo. Qué pena, ¿verdad? Más no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina. Hace un cambio grande Pablo ahora. Pero tú, Timoteo, ¿verdad? Has seguido mi doctrina. ¿Cuál? La doctrina que él recibió de Cristo, el mensaje de la gracia del Señor. Maravillosa gracia de salvación, de liberación, de una vida nueva, una vida distinta, sin religión, sin legalismo, sin falsedad, sino con la verdad que el Señor quiere que estemos tú y yo. Tú has seguido mi doctrina, conducta, porque había un proceder de parte de Pablo, estaba dando un testimonio que él también le mostró a los de Tesalónica. ¿Se acuerdan de Tesalónica? El primer capítulo de Primera Tesalonicenses, léelo para que veas qué cosa hermosa, ese gran testimonio que Pablo da de los de Tesalónica, pero fue porque ellos lo recibieron de Pablo y lo pusieron en práctica. La doctrina, ¿verdad? Conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, que él tuvo muchísimas, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Lamentablemente ahí está escrito, y tú y yo vamos a ser perseguidos por ser de Cristo. Pues que así sea entonces. Pues ya el Señor dijo, eso viene con el territorio, con el paquete de beneficios. Amén, Señor, gracias, que sea tu manera y no la nuestra. Mas los malos hombres
Y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Estos anticristos, estos lobos rapaces, irán de mal en peor. Escrito está. ¿Lo leíste? ¿Te corroboraste qué es lo que dice la Escritura con relación a este tema? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Persistir es mantente ahí firme, insistente y consistente. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras porque se lo enseñó su mamá y su abuela, ¿recuerdan? A Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Porque la salvación es por la fe en Cristo Jesús. Ahí lo dice. Y versículo 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En la palabra está todo lo que tenemos que saber para nuestra ejecución, nuestra manera de proceder, nuestro andar en la fe como hijos de Dios, andar en el Espíritu, por la palabra, en el Espíritu y la oración. Amén. Y congregarnos para edificarnos y alabar el nombre del Señor con cánticos y salmos. Amén. Dice el capítulo 4 rapidito y el tiempo se me acaba para concluir por ahora este tema. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación cuando venga el rapto y en su reino cuando venga en su segunda venida. Que prediques la palabra. Mira la instrucción que tenemos. Aléjate de todo aquello y siempre el Señor cuando quita algo, pone algo en su lugar, no deja el espacio vacío. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, que es lo que yo he querido hacer y quiero hacer con este canal y todos los estudios que llevamos a cabo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, esos anticristos y lobos rapaces, ¿verdad? Conforme a sus propias concupiscencias, a sus deseos y sus intereses egoístas, narcisistas, malintencionados, demoníacos, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, porque las fábulas resultan más interesantes que la verdad de Dios, ¿verdad? Para mucha gente que creen en tantas cosas del Triángulo de las Bermudas y creen en el chupacabras y, y tú te estás riendo, pero hay gente que le fascina todo esto y dice, eso es verdad, eso es verdad. Y Atlantis y el reino de Atlantis y todas estas cosas, eso sí es verdad, eso a mí me gusta. Vamos a hablar de la Biblia, ¿qué va? Eso es religión. Si tan solo supieran que están parados sobre una bomba de tiempo y el único que puede desactivar esa bomba es el Hurt Locker, ¿verdad? El que puede manejar ese especialista en desactivar la bomba que puede acabar con esta eternidad espiritual es Jesucristo, que fue a la cruz y llevó sobre él el castigo que era para nosotros. Dice, apartarán de la verdad del oído, y si se apartan de la verdad del oído, lo que queda es mentira, ¿verdad? Entonces van a utilizar las fábulas como un coequivalente, ¿verdad? Como un facsímil razonable. Pero tú, sé sobrio en todo. El que está sobrio está bien alerta, tiene control, tiene dominio propio. Sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y entonces ya Pablo habla de que ya se está terminando su ministerio y le está dejando estas cartas que el Señor lo inspira para que él se las dé a Timoteo. Hay otras porciones bíblicas también que se menciona que tiene que ver con esto, ¿verdad? De personas que son peligrosas, que pueden traer mala influencia, como por ejemplo si vamos a Tito, el capítulo 1, rapidito, dice el versículo 7 del capítulo 1 de Tito, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, o sea, peleón, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen.
porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de los de la circuncisión, los legalistas, aquellos que Pablo los menciona también en Gálatas, el capítulo 2, de los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y cuando habla de casas enteras, yo creo que no está hablando tan solo como decir una casa literal de un hogar, está hablando de congregación, ¿verdad? De asamblea. Por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, está refiriéndose a alguien aquí, el apóstol, en esta carta de Tito, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones o socios. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Porque en aquel tiempo los judíos no querían soltar lo que ellos conocían, no conocían otra cosa que fuera la ley, lo que Moisés le dio por tantos siglos. Se le hacía bien difícil moverse de lo nuevo. Por eso cuando Jesús empezó a ministrar en la tierra, hay una porción donde dice: ¿qué enseñanza es esta? Lo que lo estaban escuchando, nueva enseñanza. Porque ellos no les trajeron un nuevo menú, una nueva comida, el pan que el Señor trajo a Jesucristo. Y cuando ellos lo recibieron, que no era exactamente lo que ellos habían escuchado de tanto tiempo, ellos dijeron: ¿qué es esto? Esta nueva enseñanza con autoridad. Seguro, porque el Señor ha traído la verdad. La verdad es la luz y la luz deja ver claras todas las cosas. Dice: a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Ahí está otra vez este asunto de apartarse de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Otra vez la conciencia, cauterizada, corrompida. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Para muestra con un botón basta. El Señor está claro en su verdad y en su palabra de los peligros de los anticristos y los lobos rapaces, de los falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, etcétera, 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 de esta guerra espiritual tan violenta que se lleva a cabo. Pero nosotros tenemos que mantenernos en la luz, firmes en la verdad de Dios, predicando el evangelio, evangelizando, haciendo todo lo que el Señor nos instruye a hacer. Y ser obedientes a esto. Cuando uno lo pone y lo ejecuta, lo lleva a cabo, uno se da cuenta que funciona. Hagamos caso a Dios y resistamos, así como está esta pared aquí, parte de la represa de Cerrillos en Ponce. Allá hay millones de galones ahí detrás que están ahí aguantados por ese muro inmenso de esa pared que se construyó con la intención de poder retener toda esta agua y así servir a muchas regiones de la parte sur de Puerto Rico. Y doy siempre estos puntos de referencia por si acaso te interesa saber dónde yo estoy. Pues aquí estoy. Gracias. Aprecio grandemente tu tiempo. Que el Señor te bendiga grandemente a ti, a todos los tuyos. Para mí siempre es un privilegio hacer esto. En amor y respeto para ti y todos los que nos hacen el favor de escuchar. Grace 21. Gracias para el siglo XXI. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Alabado sea su nombre por siempre. Gracias por darnos toda esta verdad, Señor. Gracias por permitirnos saber estas cosas. Queremos crecer en ellas, ser efectivos en lo que llevamos a cabo. Señor, y te pido por aquellos que nos están viendo, que nos hacen el favor, cada una de estas personas y sus familias, bendíceles grandemente en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hemos orado. Amén. Que el Señor te bendiga mucho.